tengo un Salvador, tengo un abogado en el cielo que me representa ante mi Padre Celestial, que no se avergüenza de llamarme su hermano y que tiene todo el cielo abierto y disponible para seguirme ofreciendo las gracias divinas para que llegue al cielo. Amén, hermanos. Sí, esa es la verdadera santificación, y es lo que nos hace salir del estado. ¿De qué estado dijo nuestro hermano? ¿De qué estado? Exactamente, de tibieza, estado de tibieza. Vamos a cantar un himno, ¿qué me importa? 253. Recuerden que Abraham deseaba una patria mejor, ¿verdad? Sí, es lo que dice este himno. Un momento, que le apachurré en el MP3 en lugar de apachurrarle aquí en el MP3. MP4, eso de MPs. Sí, ok. Himno número 253. Lo buscamos acá. Himno número 253. Y Abraham buscaba una patria mejor. Recuerden que él, de tenerlo todo, se convirtió en ¿qué? En extranjero, en peregrino. Y la Biblia dice que nosotros somos igualitos que Abraham, somos hijos de Abraham, somos peregrinos y advenedizos. ¿Qué himno dijimos que es? 253, gracias. Aquí está. Himno número 253. Vamos a colocarnos en pie. Dice, ¿qué me importa si me espera una patria mejor? ¿Qué me importa del mundo las penas y dobrada tenerlas servís? ¿Qué me importa sufrir en cadenas si me espera una patria feliz? Resignado, tranquilo y dichoso, del honor a vislumbro la luz. Mis prisiones las llevo gozoso por Jesús quien venció en la cruz. Aunque preso las horas se vuelan en grandísimo y santo solaz, con la Biblia mis males se ausentan, puede darme la dicha escapar. Libro santo mi estancia ilumina, nunca, nunca te apartes de mí, contemplando tu bella doctrina, no hay males ni penas aquí. Evangelio sublime preciado, bello pacto de amor sin igual. Quiero siempre tenerte a mi lado, refulgiendo cual puro fanal. Aún en valle de muerte oscuro, y el que acude a los pies del Señor hallarás un consuelo seguro en el bello evangelio de amor. Amén. ¿Ya habían cantado este himno, hermanos? ¿Lo cantamos otra vez? No está tan largo ni está cortito. Pero vamos a cantarlo porque es un himno que nos lleva a pensar en lo que hemos estado hablando hoy, ¿verdad? De si vivimos en tibieza es vivir en Babilonia, porque Babilonia y tibieza es no vivir en la fe, ¿entendemos? Sí, pero deseamos entonces salir de Babilonia y del estado tibio. Eso es vivir caliente, amén. No importa lo que el mundo nos diga,
No importa si nos dice, es que tú no tienes planes en esta vida. Claro que tenemos planes, pero nuestros planes son los planes de Cristo. Amén, hermanos. Entonces vamos a cantarlo otra vez. Muy bien, continuamos con la temática de esta mañana. Pero antes de hacerlo vamos a orar, ¿está bien? Vamos a pedir la bendición de Dios, porque ya en una hora tenemos que entregar básicamente este local y rápido se sube el sol, ¿verdad que sí? Así que vamos a aprovechar las horas del Santo Sábado, vamos a doblar nuestras rodillas, porque el sábado es para santificar. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Vamos a continuar contestando la pregunta, ¿cómo salir de Babilonia? Si permanecemos ahí, las plagas estarán seguras y seremos partícipes de sus pecados. Pero tú nos has dado el ejemplo en el Antiguo Testamento, nos has dado el ejemplo en Génesis para entender y comprender que debemos salir por fe. Fe en Cristo, fe en tus promesas, fe para ser obedientes. Gracias, Padre, por tu palabra. Danos de tu Espíritu Santo para entender, comprender y que tu Espíritu Santo selle esas palabras en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, buenas tardes, hermanos. Vamos a aprovechar entonces el tiempo y recuerden una cosa, vamos aquí, ¿verdad? Con la vida de Abraham. Por aquí tenemos el mapa. Dios le dijo a Abraham, tienes que salir de Babilonia. Y es lo que nos dice a nosotros también el día de hoy. Entonces Abraham
sustituyó todo lo que tenía Babilonia por la fe en Cristo. Amén. Sustituyó todo lo que tenía Babilonia por la obediencia a la palabra de Dios. Y Abraham, después de vivir en una gran ciudad y en una gran metrópoli, como es ese reino de Babilonia con varias ciudades, decidió entonces creerle a Dios y creerle a su palabra, salir a una tierra que no conocía y vivir como peregrino y qué más, como advenedizo. Ahora la escritura dice que todos los que son de la fe, aquí nos quedamos, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, ¿quién? Con el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es lo que dice la escritura. Bueno, vamos a continuar entonces. La vida espiritual ¿de quién? De Abraham. ¿Está bien? ¿Abraham estaba solo? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Qué dice la escritura? Bueno, vamos a la escritura en Hebreos capítulo 7. Abraham no estaba solo adorando a Dios. Miren lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 7. Vamos a la escritura, Hebreos capítulo 7. Dice, porque ¿y a quién se menciona ahí? Melquisedec. ¿Rey de dónde? Rey de Salem. ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Mira, ¿Abraham quién era? Abraham era alguien que había salido ¿de dónde? De Babilonia. Pero Abraham, en algún momento, ¿verdad? Dios le reveló que en esta otra parte, a ver, vamos a poner aquí está Canaán, ¿verdad? Aquí está Canaán. Él había salido de Mesopotamia, de esta parte de aquí, de Babilonia, ¿sí? Él iba avanzando por fe, ¿sí? Pero por aquí está la parte de Salem. De hecho es donde es Jerusalén, ¿sí? Bueno, aquí en Canaán había un cananita, pero temeroso de Dios. ¿De qué parte es más, voy a quitar estas aplicaciones que le puse aquí. Vamos a ponerlas un poco aquí al lado, ¿sí? Vamos a poner aquí esto. Entonces Melquisedec vive aquí en Salem, lo que es ahora Jerusalén, hasta cerca del día de hoy igual. Rey de Salem, después es la parte que viene Salem, después viene a ser Jerusalén, etc. Ok, esta es la parte de Canaán. Melquisedec era un descendiente de los cananitas, también de los descendientes de Noé, pero era temeroso de Dios y era un sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, pero este señor llamado Abraham, o el hermano Abraham, venía ¿de dónde? De acá, de Mesopotamia, de Babilonia. Y de Canaán. En Babilonia Dios tenía un fiel y en Canaán Dios tenía un sacerdote. Amén. Pero mira, lo bonito es que se encontraron, ¿verdad? Porque llega bueno, vamos a ver la escritura, vamos a ver lo que dice la escritura. Vamos a ver, aquí está. Porque este Melquisedec, rey de qué? De Salem, sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. ¿A quién le servía él? Al Dios Altísimo. ¿Y a quién le servía Abraham? Al Dios Altísimo. Ahora, Abraham, bueno, vamos a seguir leyendo. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. ¿Y qué hizo? Y lo bendijo. Ahora vamos a hablar un poquito de esa guerra. Recuerden ustedes que Lot decidió irse a vivir ¿con quién? Allá cerquita de Sodoma y Gomorra, hasta que se metió y vivió dentro de Sodoma y Gomorra. Pero hay algo muy importante, ¿verdad? Los reyes de Sodoma y Gomorra fueron invadidos y también fueron ¿qué? Derrotados, hechos cautivos, ¿verdad? Entonces fue Abraham
para ayudar, ¿verdad?, a liberar a Lot de esos reyes, más bien. La hermana White dice que Dios permitió que Abraham, que no era un grupo grande, Abraham, ¿verdad?, derrotara a los reyes de Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Para que los reyes de Sodoma y Gomorra dijeran, bueno, algo está pasando. Si Abraham es un grupito pequeño y nos vino y nos derrotó, nos quitó a Lot, entonces algo raro está pasando aquí. Esa fue la última llamada antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham regresa, ¿verdad?, y lo recibe ¿quién? Melquisedec. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Es un rey. Y cuando llega ese rey, ¿qué hace con Abraham? Lo bendice. Y dice en el verso 2, a quien asimismo dio Abraham, ¿qué dio Abraham? ¿Los diezmos de qué? Los diezmos de todo. A ver, ¿tú eres hijo de Abraham? Miren, está la idea, hermano, está la idea de que, bueno, los diezmos fueron allí en el Antiguo Testamento. Pero mira lo que dice la Escritura, que si tú eres de la fe, dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente, ¿qué? Abraham. Que los que son de fe son hijos ¿de quién? De Abraham. Fe en Cristo, amén. Ahora, Abraham, cuando estaba en la fe, dio los diezmos ¿de qué? De todo. Miren, los testigos de Jehová, ellos no creen que se den los diezmos. Se los han topado a ellos, a los testigos de Jehová. ¿Y qué dicen ellos? No, diezmo ya no. Entonces, miren, ¿qué están negando ellos? Están negando que son de la fe. ¿Saben por qué? Porque no aceptan a Cristo como Dios. Están negando que son de la fe, de Abraham, y están negando la fe de Abraham. Entonces, ¿cuál es la vida espiritual de Abraham? Número 1, para salir de Babilonia hay que escuchar la voz de Dios. Número 2, hay que obedecer la voz de Dios. Número 3, hay que serle fiel ¿a quién? A Dios. Fiel a Dios. La Escritura de aquí lo dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de quién. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de qué? Rey de paz. Y hay un verso que a muchos ha atribulado o ha hecho pensar mucho. Bueno, y ese sacerdote del Dios Altísimo, miren lo que dice el verso 3. ¿Qué dice? A ver, ¿qué piensan de un hombre sin padre y sin madre? A ver, huérfano es que tuvo padre. Sí, habla de Melquisedec. Sin padre y sin... Ahora, Abraham, ¿a quién dejó para salir de su tierra? También dejó toda la familia de su padre, toda la familia de su madre. Entonces muchos se han quedado aquí y dicen este verso como un poco misterioso. Mira lo que dice la Escritura: sin padre, sin madre y sin quién. Mira, hermano, vamos a entender un poco esto. Vamos a Mateo capítulo 1, mira. Vamos a entender un poquitito esto. Mateo capítulo 1. El verso 1 lo hemos usado para otras cosas, pero ahorita lo vamos a usar para entender un poquito esta parte de Melquisedec. Mateo capítulo 1, ¿qué dice? El verso 1. ¿Libro de qué? Libro de la genealogía de quién. ¿Y qué es la genealogía? Verá todos sus antepasados. Ahora, ¿por qué creen que Mateo lo primero que hace es mostrar la genealogía de Cristo? ¿Qué le decían a Cristo? ¿Qué le dijeron los fariseos a Cristo? Cuando Jesús les decía: si fueras de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué le dijeron los fariseos a Cristo? ¿Que él era qué? Mira, tú no tienes quién. Tú no tienes padre.
Porque vamos a hablar la realidad bíblica. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? ¿No lo dice la Escritura así? En el vientre de María. Eso es un milagro. Entonces, obviamente, la gente, los judíos, decían, bueno, este no tiene tampoco ¿qué? Jesús no tiene genealogía. ¿Quién fue su mamá? Perdón, ¿quién fue su papá? Y la persona más importante en la mentalidad hebrea era el papá. Y sucede que no sabían quién era el papá de Jesús. Incluso le dijeron que era un hijo ¿qué? Bastardo, fuera del matrimonio. Entonces mira, ¿por qué era bien importante la genealogía? Ok, tú quieres ser sacerdote, entonces dime quién fue tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, todo hasta atrás. Y si vienes de la tribu de Leví, entonces tú puedes ser sacerdote. O sea, la genealogía era bien importante para saber si tú eres o no descendiente de los sacerdotes. Entonces, por eso, bienvenidos hermanos, por eso aquí nosotros encontramos, estamos hablando de Jesús. Y el libro de Mateo dice, bueno, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que demostrarle a los fariseos, a los saduceos y a todos ellos que Jesús sí tiene una ¿qué? Sí, unos antepasados. Pero Melquisedec dice aquí, rey de justicia, sin padre, sin madre. ¿Qué significa eso? ¿Sin qué? Aquí lo dice, mira. ¿Qué dice? Los judíos sabían quién era los judíos tenían la genealogía de quién? De ellos. Pero tenían la genealogía de Melquisedec. No, por eso dice, oye, ¿quién es tu papá? ¿Quién sabe? ¿Quién es tu mamá? No sé. ¿Por qué? Porque no tenían ese escrito que sí tenían de Jesús. Por eso dice aquí, sin genealogía. Es tan sencillo. Tú cuando vas y sacas tu acta de nacimiento, por cierto, están cobrando ya bien caro las actas de nacimiento. ¿Qué cosas? Tuve que hacer un trámite porque mi INE ya, por cierto, hermanos, el INE va a salir ya con el código QR. Ya en diciembre, ya me tocó eso. La fui a renovar, esa para votar. Que no voto, nada más es para identificarse. Algún día me votan. O nos votan, ¿verdad? En el nuevo orden mundial más fuerte. Y ya va a salir allí con un código atrás. Son 2 códigos que te traen grandes, casi te abarcan todo. Todos los que a partir de diciembre, y en ese código viene todo, ¿verdad? Toda la información supuestamente para que no te suplanten tu identidad. Pero nosotros sabemos lo que viene detrás de todo, ¿verdad? Ahora, lo más importante es sí saber lo que viene y en quién está mi fe. No podemos ignorar lo que viene, no podemos quedarnos callados de lo que viene, pero tampoco podemos quedarnos ignorantes, quedarnos volando, sin fe, sin Señor, sin Salvador. Volvemos aquí, no sé por qué llegué al INE, de la genealogía, porque ahí te piden, en el INE te piden tu acta de nacimiento, que quién fue tu papá y todo eso, ¿verdad? Bueno, cuando le toca a Pablo, porque está escribiendo Pablo ¿a quién? A los hebreos. Y los hebreos, ellos son especialistas en la genealogía. ¿Cuántos han leído la Biblia y han visto nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre? En esta mañana nosotros vimos eso, ¿verdad? Sí, por ejemplo, no se vayan a marear ahorita que voy para aquí rápido hasta acá. Vamos a poner un ejemplo. Ahí está la genealogía. Miren, ahí está. Esta es la generación. Ahí está la genealogía. Fulano, y ahí está Gomer, Magog. Y tú dices, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, en la mentalidad judía es para ver quién es tu papá y de dónde desciendes tú. Lo que no tenía Melquisedec, o los hebreos no tenían, era la genealogía de ¿quién? De Melquisedec. Y escucha bien, en la mentalidad de hebreo, que en hebrea no tener una genealogía es no tener madre ni no tener padre. A Jesús le dijeron, mira, tú no tienes padre, tú eres un bastardo, ¿quién sabe quién fue tu padre?
Por eso Mateo agarra y escribe, no, aquí está, de dónde desciende, ¿verdad? Y está la otra genealogía de Jesús que dice, y llegó a Adán y de Adán Dios, ¿verdad? Entonces, ¿queda claro lo de Melquisedec, hermanos? Que para la mentalidad judía, como él era un cananita, pues los cananitas yo creo que no llevaban, ¿qué? Un registro. Pero aunque no llevaran un registro, la Biblia dice algo más importante de un registro. ¿Y qué es lo más importante de un registro? ¿El servicio a quién? El servicio a Dios. El servicio a Dios. ¿Sí? Sin padre, Hebreos capítulo 7, verso 3. ¿Sí? Abraham llega de la guerra y le da los diezmos de todo al rey de la justicia. Rey de Salem, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Miren, hermanos, ¿por qué estoy explicando esto? Porque están saliendo vientos de doctrina que dicen, no, ese Melquisedec es el Espíritu Santo porque no tiene padre ni madre, solo el que no tiene padre ni madre es Dios. Y están saliendo muchos vientos de doctrina de quién es Melquisedec. Ahora, tenemos que seguir estudiando. Dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote ¿para quién? Para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. A ver, Melquisedec era más grande que Abraham. ¿Qué dice el verso 4? ¿Cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca, qué dice? ¿Dio qué? Dio los diezmos. Ahora, hermanos, aquí debemos entender una cosa. El que vive por fe permanece en fe y permanece en fidelidad. Amén, hermanos. Es bien importante, está en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia. Ahora, ¿por qué se los dio a Melquisedec? Melquisedec era de allá, de esa parte de Canaán. Solo que no, los hebreos no le podían encontrar una genealogía, pero sí le encontraban un servicio directo ¿a quién? A Dios. Verso 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos ¿de quién? De Abraham. Dice, Pablo lo que le está diciendo a los hebreos es lo siguiente, miren, en la vida espiritual de Abraham, él tenía fe en Jesús, pero su fe en Jesús no sustituyó su fidelidad a Dios. Porque muchos dicen, bueno, yo tengo fe en Jesús, pero no le soy fiel a Dios. Hermano, lo que nos va a ayudar a salir completamente de Babilonia son esas dos cosas: fe en Jesús y fidelidad u obediencia a Dios. Amén. En cualquiera de los dos casos, si tú te desapartas de esas dos cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, te vas a empezar a enfriar y a caer como lo que predicó nuestro hermano. ¿A dónde? A lo tibio y después a lo frío. Sí, a lo frío. Entonces Pablo le está diciendo a los hebreos, miren, ustedes todavía no nacían cuando estaba Abraham, todavía no estaba la tribu de Leví, no estaba la tribu de Judá, pero no importa, cuando Abraham le dio los diezmos ¿a quién? A Melquisedec, porque Melquisedec era sacerdote del Rey Altísimo. Ustedes ya iban en los lomos ¿de quién? Ya iban en los genes ¿de quién? Ya iban en los genes de Abraham. Así que Abraham dio también los diezmos, aunque ustedes levitas no existían, ¿verdad? O el pueblo de Israel no existía, pero habla aquí de los hijos de Leví. El sacerdocio, bueno, también dice Abraham, ustedes dieron y diezmaron en Abraham, recibieron los diezmos en Abraham. 7:6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre quién. A ver, queda claro aquí, mira, hermano, lo que dice aquí. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre quién. A ver, ¿quién desconocía la genealogía de Melquisedec? ¿Quiénes son ellos? A ver, sí, aquí lo dice. ¿Quiénes son ellos? Ellos recibían el sacerdocio. A ver, tú eres hijo de Leví, está bien, te toca ser sacerdote. Pero hubo uno
que su genealogía no era contada entre ellos. ¿Y tú por qué eres sacerdote si no eres de Leví? Bueno, yo fui primero que Leví, dice Melquisedec. Tomó de Abraham ¿qué? Los diezmos. Y una vez que tomó de Abraham los diezmos, bendijo al que tenía ¿qué? Las promesas. Mira, hermano, ¿te das cuenta de aquí de una cosa? Diezmos y bendición y promesas van juntos. Fe en Cristo tuvo Abraham. Fidelidad a Cristo. Va, entrega los diezmos a Melquisedec. Melquisedec lo bendice a él porque él tenía ¿qué? Las promesas. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿qué promesas tienes tú? A ver, vamos a hacer un repaso de qué promesas tenemos. Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, no en mí. ¿Qué otras promesas tenemos? Promesa de vencer nuestros defectos ¿de qué? De carácter. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Sí. ¿Qué otras promesas tenemos? Promesas de que si hacemos la obra de Dios, Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Mira, hermano, Melquisedec bendijo al que tenía las promesas. Pero Abraham tenía las promesas y Abraham tenía ¿qué? ¿Qué dice allí? Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Verso 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Así que, ¿quién era más grande? Melquisedec. ¿Y de dónde venía Melquisedec? De Salem, de la parte de Canaán, pero era fiel a Dios. Era de otra tribu, pero era sacerdote y servía como sacerdote del Dios Altísimo. Servía como sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Dios. Y por así decirlo, verso 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe ¿quién? Los diezmos. Hebreos capítulo 7, verso 23. Y los otros sacerdotes, es decir, los que tenían genealogía, los levitas, debido a que por la muerte no podían ¿qué? Continuar. Mas ahora hablando ya de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué? Inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose, ¿qué dice? Ofreciéndose a sí mismo. Leo lo que dice la profeta del Señor, dice: de vuelta de una expedición militar acertada, fue encontrado por Melquisedec, que está hablando de Abraham, el rey de Salem y sacerdote del Dios alto. Este hombre santo bendijo a Abraham. ¿Quién era Melquisedec? Era un hombre santo cananita, de la tierra de Canaán, pero que temía a Dios. ¿Sí? Vamos a ver esta otra cita. Aquí, hablando de Salem, dice: cerca de este lugar Abraham había demostrado su lealtad a Dios, había preparado un altar y había puesto sobre él a su único hijo Isaac. Esto había pasado cerca de Salem, en obediencia a la orden del Señor. Mira, hermano, cuando Abraham tuvo fe en Dios, tuvo obediencia en Dios. Aquí había estado la casa de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, casi 900 años antes de la coronación. Entonces, lo que sabe que Melquisedec era un hombre santo. Ahora vamos a ver esta otra cita. Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testigo en la tierra. En algún momento Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios.
¿Era un hombre qué? Era un hombre santo. Entonces, mira, lo que hizo Abraham, reconoció en Melquisedec un qué, un sacerdocio, y le llevó qué, los diezmos. ¿Para qué? Para que él siguiera predicando la verdad del cielo y perpetuar qué, la ley de Dios. La ley de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver aquí esta otra cita. Era Cristo que habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios más alto. Melquisedec no era Cristo, era su qué, era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado. Cristo ha conducido a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad, le tomó de su país y lejos de sus parientes y lo separó. Deseó hacerlo su propio modelo, deseó enseñarle según su propio plan. Y aquí encontramos algo muy interesante. Mira, hermano, aquí se está hablando de unidad. Cuando se vive por fe, se trabaja en unidad con los que tienen la misma fe y el mismo Dios que justifica y que santifica. Porque Abraham trabajó ¿con quién? Con Melquisedec. Es lo que nosotros hacemos y aconsejamos dentro de sostén propio. Si estamos en la misma doctrina, con el mismo Dios, con la misma promesa, trabajemos igual. Amén. Trabajemos igual. Qué bueno que nuestro hermano Oscar, que bueno, ya se tuvo que ir, dijo, bueno, yo apenas conocí al hermano, pero le voy a llevar ¿qué? Le voy a llevar material. Y si no podemos llevarle material, vamos con nuestras oraciones. Pero todos trabajando, todos trabajando. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy, muy importante. Cuando el hombre sale de Babilonia, reconoce el ministerio de un sumo sacerdote. En ese tiempo reconoció Abraham el ministerio ¿de quién? De Melquisedec. Pero ahora, ¿qué ministerio nosotros reconoceríamos? A ver, vamos a ver. Vean esta gráfica que está aquí enfrente. Mira, aquí está Abraham y él reconoce ¿a quién? Como sumo sacerdote ¿a quién? A Melquisedec. Mientras estaba el reino de Babilonia, que había fundado ¿quién? ¿Quién fundó Babilonia? Nimrod, y fundó Babel y se siguió fundando varias ciudades. Y entonces él salió de esas ciudades y obviamente de todas sus entradas dio el diezmo ¿a quién? A Melquisedec. Pero de él no se sabe quién fue su papá ni quién fue su mamá. ¿O sí se sabe? No, no se sabe. Lo único que se sabe es que era un hombre santo. ¿Quién sabe quién fue su genealogía? Es lo que dice la Biblia. No tenemos la genealogía de él. Pero después, ¿verdad? Abraham, dice Patriarcas y Profetas, que toda la descendencia de Abraham, después de tener a Isaac, por algún momento permaneció fiel, pero también se fue a pique, hasta que era otra vez en la idolatría. Y se acuerdan que fueron llevados ¿a dónde? A Egipto. Y de ahí Dios le dice a Moisés, bueno, vete a rescatar a mi pueblo, rescatarlo de Egipto, ¿verdad? Y por un momento, ¿verdad? Ellos viven, ¿verdad? Sin soberanía. Aquí viven sin soberanía humana, es decir, sin un rey. Ellos viven, su único rey, ¿quién es? Es Dios. Y Dios les dicta a ellos también la ley ¿de qué? De los diezmos. Y Dios también les dicta a ellos la ley de los sacrificios, que tenían que poner su fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que es lo mismo que pasó con Abraham? Es lo mismo. Y es lo mismo para con nosotros. Porque Dios no ha cambiado, hermano. El que cambia es el hombre. Dios no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, mira, el reino de Babilonia no termina aquí. Cuando Dios lo saca de Egipto, su pueblo queda libre en el desierto, libre del yugo de Babilonia. Y ahora Dios es su rey. Pero llega un momento que ellos piden ¿qué? Que ellos piden rey. ¿Y a quién pidieron? A Saúl. ¿Y qué se le dijo al profeta? Mira, no te han desechado a ti, sino me han desechado ¿a quién? A mí. Y el pueblo ya no decide vivir bajo una teocracia,
Entonces el pueblo otra vez va en picada, sí, va en picada, lo que leyó nuestro hermano Salomón en la mañana, Jeremías, ¿verdad? El pueblo dijo, bueno, Dios me sacó de Egipto, Dios me levantó, ¿qué vamos a hacer? Bueno, somos el pueblo de Dios, templo de Jehová es este. Dios dice, no es así, señores. Y otra vez les manda, ¿a quién? A Nabucodonosor. Y otra vez caen bajo el dominio ¿de quién? De Babilonia. Tú sabes que este pueblo pudo estar sin el dominio de Babilonia. ¿Por qué? Porque Abraham salió de Babilonia. Fíjate cómo es el asunto. Abraham salió de Babilonia, se fueron en pique, que su fe otra vez se vino en pique y terminaron en Egipto. Pero Dios los vuelve a librar de Egipto y hubo un momento que no estaban ni bajo el yugo de Egipto ni bajo el yugo de Babilonia, pero no les pareció a bien confiar en Dios. Miren, hermanos, cómo nos encanta que el hombre nos domine. Conozco hermanos que dicen, no, es que yo quiero tener mi cobertura. Yo quiero que alguien me cubra. No les es suficiente la cobertura del Espíritu Santo. No les es suficiente la cobertura de la sangre de Cristo. El hombre siempre busca otro hombre más poderoso. ¿Para qué? Para que lo proteja. Pero qué bonito el salmo que recitó nuestra hermana en la mañana. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, ¿qué tenían que hacer el pueblo de Egipto en esta etapa? Perdón, el pueblo de Israel. Bueno, aquí Dios levantó la orden ¿de qué? De los levitas como sacerdotes. Pero estos sí tenían genealogía, venían de la tribu ¿de dónde? De Leví. ¿Sí? Entonces, por algún momento los levitas sirvieron directamente a Dios bajo la teocracia. No puse el nombre de Dios aquí, pero este fue el espacio cuando salen de Egipto. Pero los levitas se corrompen, ¿cierto? El sacerdocio se corrompe. Y los sacerdotes olvidan la ley. ¿Se acuerdan lo que leímos en la mañana? Entonces Dios dice, pues como se corrompen, entonces los vuelvo a poner bajo el yugo ¿de quién? De donde había salido Abraham. Mira, hermano, qué interesante. ¿Sí? Y cuando se los llevan cautivos a Babilonia, ¿cómo quedó la tierra de Jerusalén? ¿Quedó con sacerdocio o sin sacerdocio? ¿Sin sacerdocio? Ahora, vamos a hablar claro el asunto, hermanos. Los sacerdotes, como Melquisedec, estaban para servir al Dios Altísimo, pero escucha bien una cosa, no son el Dios Altísimo. Escucha bien. Los sacerdotes o los predicadores están para ministrar las cosas de Dios, pero ellos no son Dios. Y la perversión del sacerdocio consiste en que la gente piensa que ellos son ¿qué? Que ellos son Dios. Repito una vez más. Es más, la religión de Babilonia pone a los sacerdotes, porque ellos tenían sacerdotes, ¿sí o no? Los babilonios tenían sacerdotes, sacerdotisas, y todos estos imperios tenían sacerdotes. Pero la gente pensaba que estos sacerdotes eran ¿qué? Parte de sus divinidades, que eran dioses. Entonces esa misma mentalidad babilónica se pasó ¿a dónde? Al pueblo de Israel. Y vieron en los sacerdotes ¿a quién? Los hicieron divinos. Y aunque el sacerdote fuera en contra de la ley de Dios, no, este lo puso Dios a que vaya contra la ley de Dios, así que estamos bien. Hermano, ¿cómo lo podíamos traer? La misma ideología de Babilonia, que los sacerdotes son Dios, está hoy muy metida en las iglesias cristianas, ¿cierto o falso? Quizá usted dirá, no son Dios, Dios está en el cielo, pero la gente los trata como dioses. Léanse testimonios para los ministros. Ahí hay un capítulo titulado No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahí no habla de imágenes, ahí habla de que los adventistas en un tiempo al principio estaban tomando a los pastores como si fueran dioses.
Y eso es mentalidad babilónica. Por eso, hermano, el último llamado es salir de Babilonia. Es una fe completa y una obediencia sumisa, voluntaria, total a Cristo Jesús. Y no control del hombre. ¿Recuerdan ustedes que cuando llegaba el pastor, pues toda la gente se hacía a un lado, ¿verdad? Pásale el pastor. Pues, oiga, no hay diferencia entre que llegue el pastor y llegue el sacerdote. Hermano, el predicador es una persona más que necesita salvación, que ha decidido dedicar su vida al servicio de Dios, pero no es Dios. Los levitas se corrompieron tanto bajo estos imperios, sobre todo bajo el imperio romano, que ellos, ¿verdad?, eran puestos ya por el imperio, ¿qué? Por el imperio romano. Ahora, debido al tiempo, hermanos, ¿en qué momento Dios dice, ya no me sirve el sacerdocio de los levitas? Bueno, está Jesús. Dicen, tú eres el Hijo de Dios. Él dijo, tú lo has dicho. Y en ese momento el sumo sacerdote, ¿qué hizo con sus ropas? La rompió. Y la hermana White dice que a partir de allí el sacerdocio levítico quedó a un lado. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque todo el pueblo de Israel se jactaba en ser hijo de ¿quién? De Abraham. Pero Abraham trabajó en comunión con Melquisedec para avanzar la obra del Dios Altísimo en la tierra, pero lo reconoció, ¿verdad?, como más grande, en el sentido que él tenía una misión más importante. Pero la Biblia dice que todos somos hermanos. Pero aquí se cambió el asunto. Israel tenía ya a los levitas como ¿qué? Como dioses. ¿Sí? Ahora, nota una cosa. Nota lo que la Escritura dice. Sí, nótalo. Vamos a la Biblia, a Hebreos capítulo 7. Vamos a la Escritura. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Ahí se nos habla en el verso 1 de Melquisedec, etcétera, etcétera. 7:14. Miren qué bonito dice. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de dónde? A ver, ¿quiénes podían ser sacerdotes? Los de Leví. ¿Y de dónde venía el Señor? De Judá. ¿Y de dónde venía Melquisedec? ¿Quién sabe su genealogía? Lo único que sabemos es que era cananita. Dice, pero aquí tenemos un problema, ¿verdad? El Señor venía de la tribu de Judá, así que él podía ser sacerdote. No podía ser sacerdote. Entonces él tenía que venir bajo este orden. O sea, si él no podía probar que venía de la tribu de Leví, no podía, ¿qué?, ser sacerdote. Pero si venía de la orden de Melquisedec, que no tenía la genealogía de los levitas, sí podía ser sacerdote. Vamos a seguir leyendo. Dice el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante ¿a qué? Al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza, ¿qué dice? De Melquisedec se levanta un sacerdote ¿qué? Distinto. Mira, hermano, Caifás dice ha blasfemado, rasga sus vestiduras y este sacerdocio aquí acaba. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hoy muchos están diciendo, no, es que los levitas y el diezmo va para los levitas, etcétera, etcétera. ¿Han escuchado eso? Pero hermanos, la tribu de Leví, ¿qué dice? Ahí quedó. Ya, cuando rasga sus vestiduras del sumo sacerdote y más posteriormente el velo del templo se rompe,
todos los servicios de los levitas ya no tienen valor. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo se está inaugurando lo que dice el verso 15. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote, ¿qué? Distinto. Por eso, hermanos, Cristo es ahora en el cielo sacerdote de acuerdo a la orden de ¿quién? De Melquisedec. Pero ahora sí se aplica esto. Ahora sí, Cristo, nosotros sabemos que Él se hace carne, no se crea, sino se encarna, se hace carne y sigue por la eternidad. Melquisedec solo era un prototipo de lo que sería el ministerio de Cristo sacerdotal en el cielo. Amén. Ahora, ahí está. Mientras Cristo asciende al cielo, empieza su labor de sumo sacerdote de acuerdo al orden de Leví. No, de acuerdo al orden ¿de dónde? De Melquisedec. ¿Sí? Porque no tiene la genealogía de los levitas para ser sacerdote en el cielo. Entonces dice Jesús: esto no me sirve. Vamos a terminarlo primero para establecer ¿qué? Lo segundo. Pero que sucede que lo segundo viene a ser como ¿qué? La relación de Abraham ¿con quién? Con Melquisedec al principio, cuando Melquisedec sale ¿de dónde? De Babilonia. Ahora aquí, ¿por qué pongo esta línea separada de acá? Bueno, porque cuando Cristo muere bajo el Imperio Romano. Todavía hay unos 500 años más, ¿sí? 300 específicamente de persecución de Roma. ¿Contra quién? Contra los que aceptan ¿qué? La fe de Abraham. ¿Y en quién creyó Abraham? En Cristo. Amén. Todos los que creen en Cristo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó que de él descendería la simiente, que sería una bendición, y esa simiente es Cristo. Entonces, todos los que creen, ahora si viene Cristo, es crucificado, ¿verdad? Bajo el Imperio Romano, este pueblo, esta orden de levitas, lo crucifican. ¿Qué cosas? Después de que lo crucifica, ¿verdad? Cristo es enterrado, dura 40 días y es resucitado y se va al cielo. Y allá Cristo se inaugura como ¿qué? Como sumo sacerdote, ¿de acuerdo a quién? A la orden ¿de quién? De Melquisedec. ¿Sí? De acuerdo a la orden de Melquisedec. Vamos a leer lo que dice ahí la escritura. Verso 21 dice, y ahí está el verso clave, hablando de Cristo, 7:21, porque los otros, hablando de los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden ¿de quién? De Melquisedec. 7:27 de Hebreos. Ahora, ¿por qué es bien importante esto, hermanos? El que entienda que Abraham salió de Babilonia y tuvo como un sumo sacerdote a Melquisedec, esto solo era una sombra de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La Biblia dice que tú y yo somos de la fe. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La Biblia dice que tú y yo somos de la fe. Aquí está. Si somos hijos de Abraham, ¿sí? Somos de la fe. ¿A dónde está? Aquí está. Gálatas 3 del 7 al 9. Todos los que son, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? Entonces es tan sencillo entenderlo, hermano. Al final del tiempo, todo el que es hijo de Abraham también tendrá que salir de la gran ¿qué? Babilonia papal. Así de claro y de sencillo.
Todo el que es hijo de Abraham tendrá que salir de Babilonia, porque Abraham tuvo oportunidad de regresar a Babilonia, pero no regresó. Pregunta, Abraham dijo, ay, pues le voy a ir a dar una medalla a Nimrod. ¿Dijo eso Abraham? Bueno, pues eso es lo que dijeron los de la conferencia general. Vamos a darle una medalla a Roma, a Babilonia. Por eso es bien importante estudiar la Escritura. Muchos todavía están en la organización adventista y en las otras denominaciones unidas con el Estado, pero recuerda que Abraham salió de una religión unida con el Estado. La religión de Babilonia era la religión del Estado, eso queda claro. La religión de Nabucodonosor era la religión del Estado, ¿sí o no? La religión de Darío era la religión del Estado, claro que sí. Abraham y todos los fieles salieron de esa falsa religión que implantó Babilonia. Pero el día de hoy tú le dices eso a un adventista y no, como decimos en México, no le cae el 20. ¿Sabes por qué? No lo entiende. Porque no entiende el ministerio sacerdotal de Cristo. Mira, ¿por qué salimos de Babilonia? De la Roma papal. ¿Quién es esa Babilonia? Ahora, pues nosotros tenemos aquí lo que dice la Escritura, la última Babilonia, Apocalipsis capítulo 17, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas ¿qué? ¿te das cuenta que esta Babilonia estaba sentada sobre el río Éufrates, que era una copia ¿de qué? Del jardín del Edén. Pues también esta Babilonia está sentada sobre muchas aguas, pero ya no son literales las aguas. ¿Ahora qué son? Las aguas simbolizan ¿qué? Gentes, Apocalipsis 17:15. Hermano, las gentes tienen una presión tan fuerte sobre el cristiano que si el cristiano no permanece en fe con Cristo, la gente olvida su fe en Cristo. La presión de las personas es tan fuerte que muchos han dejado esta fe y se han vuelto a Babilonia. Abraham tuvo también la misma oportunidad de volver. Lo escuchamos en la mañana, ¿verdad? Hermanos, en el nombre del Señor, yo te exhorto a que mantengas tu fe en el verdadero sacerdocio. ¿Quién es ahora nuestro sacerdote? Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí. La gran ramera, la que estaba sentada sobre muchas aguas, una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahí va sentada ¿quién? La mujer llena de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su nombre un nombre escrito, un misterio. ¿Y qué decía aquí? ¿Qué dice en su cabeza? En su frente. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de ¿quién? Mira, hermanos, estos santos, mira lo que dice aquí, y de la sangre de los mártires ¿de quién? Mira, los santos tenían como su sumo sacerdote, su único intercesor, su único mediador, a Jesús. Amén. Pero esta mujer embriagó a todas las naciones de la tierra con sus falsos sistemas de poner la fe en los pastores, en los sacerdotes, en la administración, en lugar de poner la fe en Jesús. Y por eso están muchos embriagados. Cuando tú le hablas a alguien, pon tu fe en Jesús, depende de Cristo, mantente con fe, arrodíllate. Ahora, hablando de los diezmos, tú dile al Señor, Señor, aquí están los diezmos, son tuyos. Tú dirígeme, tú eres mi sacerdote, ahora yo te los doy por fe a ti. Tú dime en qué los voy a invertir, en una campaña evangelística, en materiales para la obra misionera. Señor, tú eres mi sacerdote, depende de Dios. Pero la gente quiere depender ¿de quién? Quiere depender de un sacerdocio. Mira, hermano, y por eso te puse esta gráfica aquí. Cuando Cristo asciende al cielo, ¿se acabó la orden de los levitas? Sí, se acabó. ¿Y ahora quién es el verdadero sacerdote? Cristo. Un sacerdote es un mediador, ¿verdad? Mira, la diferencia entre sacerdote y profeta. El sacerdote dice las palabras de Dios al pueblo. Perdón, el profeta dice las palabras de Dios al pueblo,
Pero el sacerdote lleva al pueblo y dirige al pueblo hacia Dios. Ahora, el único que nos puede dirigir hacia nuestro Padre Celestial es nuestro único mediador, Cristo Jesús. Él es el único. Con Cristo Jesús tenemos acceso al trono de la gracia 24 horas al día. Está abierto, está dispuesto. Pero en eso, en medio de ese sacerdocio perfecto de Cristo con el Padre, se entromete el papado. En el año 538 dice el papado, pues, y toda su orden papal, y toda su orden sacerdotal. Hermano, hubo un hombre en la historia que reconoció la falsedad de ese ministerio, y fue Martín Lutero. ¿Y qué dijo Martín Lutero? Martín Lutero dijo: mi conciencia está basada a la palabra de Dios, sujeta a la palabra de Dios. Ya no creo en palabras de sacerdotes, escritos de concilios que se contradicen unos a otros. Él encontró ese verso de el justo vivirá por la fe. Y él salió de esa Babilonia papal para someterse al poder, voluntariamente al poder controlador del Espíritu Santo. A veces los hermanos dicen: cuán difícil es vivir por fe, pero eso es lo bíblico. Es que no hay otra cosa. Eso es lo bíblico, someternos al sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Eso es lo bíblico, hermano. Pero como nos han enseñado la religión de quién, la falsa religión que Israel hizo al poner sus ojos en los sacerdotes y olvidarse de quién, de Cristo. Ahora miren lo que dice aquí. Esta Babilonia, esta mujer tiene su nombre Babilonia, madre de qué, de las rameras, o sea, tiene babilonitas, si se puede decir así, ¿verdad? Hijitas. ¿Y qué van a hacer esas Babilonias chiquitas? Pues lo que hizo la madre. Esas hijas salieron de Roma en el año 1517, los luteranos, bautistas, metodistas, ¿verdad? Y ya más después, ¿verdad? La apostasía de la Conferencia General de los Adventistas también es una hijita de ellas. ¿Por qué? Porque sigue con lo mismo, control del hombre, control del hombre. Antes de ellos estaban los valdenses. Los valdenses fueron más o menos por aquí, y aquí los pongo, ¿te das cuenta? Los valdenses reconocieron que Cristo era su sumo sacerdote. Tenían la fe de Abraham, eran hijos de la fe de Abraham. ¿Qué tan importante es eso, hermano? Y los valdenses, mira lo que decían: muchos no se dejaban de engañar por los acertos de Roma. Comprendían, ¿qué dice allí? La nulidad de la mediación de hombres o ángeles. O sea, ¿qué mediación de hombres para con Dios? Hermano, ¿cuánto se ha metido esa idea católica, esa idea de Babilonia, de la mediación de Nimrod, ¿verdad? De la mediación de los hombres. Se ha metido tanto que la gente le es difícil confiar en su mediador, Cristo Jesús. Hay hermanos, le digo, en sus grupos que dicen: es que necesitamos pertenecer a la mediación de hombres. No, hermano. Los valdenses sabían bien que la mediación de hombres era nula. ¿Se dan cuenta? Ahí está escrito. Nula. Dice: comprendían la nulidad de la mediación de hombres, ¿o de qué? O de ángeles, en favor del pecador. Hermano, hasta el día de hoy, tú te subes, por lo menos allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Que hay tantos asaltos, la gente pone figuritas. Y trae al Tadeo, y trae al niño del caballo, no sé cómo se llame, de uno que se cae del caballo, y trae unas como muñequitas así vestidas, que son vírgenes.
pero es nula esa mediación, lo siguen asaltando. ¿Cuánta necesidad hay de dar el mensaje? Salir de Babilonia. La gente tiene que entender que salir de Babilonia es salir del control del hombre y ponerse por fe bajo la disciplina del Espíritu Santo. Así que decían ellos, nula la mediación del hombre o de los ángeles en favor del pecador. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento, exclamaban con alborozo, con alegría. ¿Qué exclamaban? Cristo es ¿qué? Mi sacerdote. Hermanos, ellos se convertían en hijos de la fe de Abraham. Amén. ¿A quién decían ellos que Cristo era? Su sacerdote. Hoy nosotros en este momento decimos, Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro pastor. Esa es la fe de Abraham. Amén, hermanos. Pero no solo decían eso, su altar es mi confesionario. Amén. Su sangre, Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana inventó el sacrificio de la misa y inventó el sacerdocio. Ese sacerdocio quedó ya nulificado cuando Caifás, recuerden eso, y se inauguró años después. Cristo Jesús inaugura el verdadero sacerdocio puesto por Dios y no por el hombre, ni el Papa, ni ningún hombre en esta tierra. Y decían, su altar es mi confesionario. Miren, por eso subrayé lo último. Confiaban, ¿cómo dice? Plenamente ¿en quién? En los méritos de Cristo. Sé que Él me perdona, sé que Él me limpia, sé que Él me santifica, sé que Él me prepara para ir al cielo. Hermano, mira, aquí tenemos a los valdenses. Ellos decían, Cristo es que mi sacerdote, porque estaban en contra de la Roma papal, la Babilonia moderna, que tuvo hijitas, y esas hijitas ponen ahora no a su papa, no tienen papa, ponen a sus presidentes de asociación como lugar de Cristo. Roma después puso a los apóstoles, puso a Pedro y puso a ¿cuántos tienen como mediadores? Incluso aquí en México hay una iglesia que se llama La Luz del Mundo, que tiene un apóstol que dice que ese apóstol pues es el que viene desde el tiempo de Cristo. Y hay otros que, mire, en la iglesia pentecostal la gente dice, no, le voy a preguntar a mi pastor. Y usan varios versos como, someteos a vuestros pastores. Ahora, ¿la Biblia dice que hay que someterse a los pastores? Bueno, sí dice. Siempre y cuando esos pastores estén bajo el sacerdocio ¿de quién? De Cristo. Mira, si un hombre está bajo el sacerdocio de Cristo, ese pastor ¿a quién te va a llevar? ¿A quién te va a someter? A Cristo. ¿Te das cuenta? Pero si ese pastor no está bajo la cobertura de Cristo, bajo el sacerdocio de Cristo, si te dice, mira, la ley de Cristo está ya abolida en la cruz y solamente emoción y nada de santificación, ese pastor no está bajo ¿qué? Bajo el sacerdocio de Cristo. Te digo porque un servidor tiene familiares evangélicos. Y hermanos, ellos tienen que saber quién vive en nosotros. Amén. Ellos tienen que saber. Ahora, tenemos este espacio aquí. Este espacio, hermanos, aquí se me olvidó ponerle, pero aquí es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, dice, cuando Cristo venga, ¿hallará? Es una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, encontrará un grupo de personas
fieles, confiando completa, de total, directamente en Él como su Salvador. Habrá un grupo, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que nosotros leímos Apocalipsis 18, que el ángel del cielo bajó a alumbrar la tierra con su gloria. A ver, ¿qué se necesita para que algo se alumbre? Una lámpara y que esté ¿qué? Oscuro, ¿verdad que sí? Hermano, la misma oscuridad del catolicismo y sus hijas, la oscuridad del catolicismo en la Edad Media será combinada con la oscuridad del falso protestantismo en esta última parte. Y hablamos de un grupo de fieles que se llama 144,000. Amén. Y esos 144,000, como los valdenses, tendrán completamente a Cristo en sus mentes, en sus corazones, sometidos totalmente a Cristo, a su obediencia, a su santa ley de Dios. Porque cuando tú lees Gálatas te habla de la fe en Cristo y después te dice, ¿y entonces para qué sirve la ley? Dice, la ley sirve para que donde abundó el pecado, abunde la gracia. ¿Pero dónde abundó el pecado? ¿En el jardín del Edén o en mi corazón? En mi corazón. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Ahí es donde abunda el pecado. Ahí es donde necesito por fe a mi sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahí es donde necesito esa gracia perfecta de Cristo para que Él me venga a ser obediente a su ley y no transgresor. Hermano, el último llamado, salid de Babilonia, pueblo mío, se va a dar, se tiene que dar. Pero ¿quién lo va a dar? Aquel quien entienda quién es Babilonia, quién lo originó, a dónde se enfoca Babilonia, hacia lo material, al material, hacia las falsas doctrinas. Y Babilonia desconoce completamente el papel de Cristo en el cielo como mediador del hombre. Y las hijas que salieron de ahí, incluyendo la conferencia general, ¿sí?, también desconocen y han puesto a un hombre como presidente. Y la gente cuando va a Ted Wilson, ¿han visto los videos? Abran la puerta porque ahí viene el representante del cielo en la tierra. Y lo reciben con todo tipo de carruajes. Creo que una vez le pusieron un carruaje, ¿verdad? Allí, con globos, y lo reciben con todo lo que están haciendo, simplemente bebiendo del vino de Babilonia. Hermano, ¿cómo nos vamos a tratar nosotros? Como hermanos en Cristo Jesús. Amén. Reconociendo a Cristo Jesús, como lo hizo Abraham con Melquisedec en la sombra. Pero aquí lo vamos a reconocer nosotros en la realidad, como los valdenses. Mi sumo sacerdote es Cristo. Su sangre, ¿qué decían ellos? Su sangre es mi sacrificio y su altar es mi confesionario. Los 144,000 que vivan al final de esta tierra y que no mueran, ellos, dice la Escritura, siguen al Cordero por donde quiera que van. No les importa nada el poder de Babilonia. No importa cuán grande sea esta Babilonia, aquí cayó. ¿Se acuerdan? Cayó. Esta también, aquí inició. Otra vez la Roma papal en el 538. Va a caer también. Mas el reino de Cristo Jesús, representado a través del ministerio, obviamente aquí ya fue reprobado, ¿verdad? Pero este reino, el reino de Cristo Jesús, permanece para siempre. Amén. Termino con esta gráfica. Dios habló al hombre en el jardín del Edén para darle vida. Ahora la gran Babilonia, esta fue Nimrod. ¿Esta fue quién?
de Nabucodonosor, pero este es del Papa. Ahora, quien ha continuado con Nimrod, con Nabucodonosor, es el hombre de pecado, es el papado. ¿Sí? Dios puso al hombre en el jardín del Edén, adornó el jardín del Edén. Apocalipsis 7:4 dice que ahora esta Babilonia está adornada de piedras preciosas. Dios puso un río que salía del jardín del Edén. Ahora esta Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Y Dios bajaba para que Adán y Eva lo adoraran. Hablaban con Dios cara a cara. De esa manera lo adoraban. Pero esta Babilonia, esta final Babilonia, pondrá una marca de la bestia, la marca de adoración. ¿Quién no la va a recibir? Escucha bien. ¿Quién no va a recibir la imposición del domingo? Aquellos que se hayan sometido al ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Que le hayan preguntado, como decía nuestro hermano, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, ¿cómo voy a salir de Babilonia? Hacemos un resumen. Tengo que ser muy cuidadoso de la verdad. ¿Con qué? Con error. Porque eso sustituye ¿a quién? Eso constituye a Babilonia. Lo más importante para salir de Babilonia es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y para mantener esa salida de Babilonia y no regresar a ella, Cristo es mi sacerdote. Amén, hermano. Ningún hombre puede ser mi mediador ante Dios. Sea pastor, sea predicador, sea quien sea. Ningún hombre es mediador del hombre ante Dios. Cristo es mi pastor. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Mantente creyendo eso. Y hermano, tendrás una fe tan firme que cuando venga esta gran Babilonia a ponerte la marca de la bestia, tú dices, no, porque yo tengo la marca de la redención, tengo el sello de Dios en mi mente. Amén. Es mi deseo y mi anhelo, hermanos, en esta tarde, que hayamos entendido el título del tema: ¿cómo salgo de Babilonia? Manteniéndote en sumisión con aquel que es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos que entregar el local en algunos minutos ya. Pero, ¿qué les parece si volvemos a cantar? Hay muchos himnos para cantar. Déjenme ver. Vamos a terminar con otro himno mejor. Pero hay varios himnos para agradecerle. Padre, a tus pies me postro. 264.
Recuerden una cosa, cuando Abraham sale de Babilonia, salió para encontrarse con un sumo sacerdote. Cuando tú y yo salimos del control del hombre, salimos para encontrarnos con nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Cuánto le queremos pedir a Dios que nos dé esa fe para mantenernos confiando en Él? Aunque no le veamos con nuestros ojos, le podamos ver con los ojos de la fe. Amén, hermanos. Porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de las cosas que se esperan. Hermanos, vamos a tener una oración y me acaba de dar el hermano una noticia. El dueño de este lugar dice: se pueden quedar más minutos. Amén. Entonces, quizá aprovechemos eso para una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a arrodillarnos y después, pasa el hermano de una vez. Vamos a arrodillarnos y ¿qué le parece si hace la oración, hermano, por favor? Vamos a orar, vamos a arrodillarnos. Bendito Padre que mora en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es su nombre, Señor. Padre, en esta tarde ya, Señor, ya casi concluyendo su santo día, Padre, nos sentimos gozosos, Padre, y también alegres, Padre, porque nos ha permitido, Señor, tener una comunicación directa con usted en este santo día, Padre. También sabemos, Padre, que en diferentes partes del mundo, Señor, también alaban su santo nombre en este momento. En otros lugares ya han concluido y en otros, Padre, todavía están alabando su santo nombre. Bendígalos y sea con cada uno de ellos, Padre. También pedimos, Señor, por la unidad de todos los hermanos, que de alguna forma, Señor, no nos sentimos solos, Padre. A pesar de que estamos, Señor, no en una organización, nos sentimos de alguna forma dichosos, Padre, porque usted nos ha escogido, Señor, a nosotros aceptar su santo evangelio, Padre. Amén. Ayúdenos, Señor, a seguir firmes, Padre. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles, Señor, pero al cuidado de usted, Padre, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, también pedimos también por todos los hermanitos que se encuentran aquí reunidos. Padre, también sea con cada uno de ellos en su regreso a sus hogares. Bendiga, Señor, a los enfermos, Padre, y a cada uno de los hermanos que tal vez no pudieron venir, sea con cada uno de ellos también, Padre. También bendiga a los hermanos que tengan algún problema, Señor, tanto físico como espiritual, Señor. Usted, Señor, le dé ese Espíritu Santo, Señor, para poder salir adelante. Señor, somos pecadores, somos advenedizos, Señor, delante de sus ojos. Pero todos lo pedimos en Cristo Jesús, a quien sea la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. También, hermanitos, les quiero comentar, antes de irnos, también, ahorita que termine la sesión de preguntas, las hermanitas prepararon también un ponchecito, ya que ya empieza a bajar un poquito la temperatura, entonces están cordialmente invitados, ¿sí? Entonces, ahorita que termine la sesión de preguntas y respuestas, los esperamos nuevamente aquí al costado derecho para pasar y degustar un ponchecito. Hermanos, este momento que nos dio el dueño de este lugar, él dijo que teníamos ¿cuántos minutos más? Una hora más, pero también los hermanos quieren compartir con nosotros algo antes de que algunos de ustedes se retiren. Pero si hay alguna pregunta respecto al tema o alguna otra situación, adelante, hermanos. Somos hermanos y en caso de que no sepamos la respuesta, bueno, entre todos podemos buscar en la palabra de Dios. Sí, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cómo? Va a decir un salmo. Amén. Hermanitos que tienen hijos acá, también les quiero dar un testimonio que realmente yo cuando tengo mi nietecito, ya tiene como 24 años, cuando era niño de 2 o 3 añitos me decía, yo siempre leía un librito chiquito